Hoy, estuve preparando una palabra. Siempre a mí me pasa que vieron que Dios habla a nosotros a través de su palabra, a través de alguna otra persona. A mí me pasa que las ideas siempre se me vienen casi a último momento. Yo he probado, esto me pasa en el trabajo y demás. Yo he probado, no sé, me acuerdo cuando estudiaba en la facultad, estudiar una prueba un mes y medio antes, me ponía a estudiar y me sentaba todos los días, me presentaba, rendí y me iba mal. Ahora, yo me ponía a estudiar 2 o 3 días antes y aprobaba. Yo lo descubrí en la facultad, eso es algo que me pasa a mí, ¿no? Cuando uno a veces en las situaciones límites se concentra, y a mí con las cosas del Señor siempre me pasa lo mismo, ¿no? Espero hasta el último momento a ver cuál es el mensaje que el Señor tiene, obviamente le puede pasar mucho, tiene para dar, y hay veces que hasta el Señor en el propio momento, como le pasó a Santi la otra vez, el Señor te cambia la palabra, pasó algo, escuchaste algo y el Señor te dijo, habla de esto, obviamente en el corazón. Y yo, la palabra que hoy preparé para ustedes le puse como título, la alegría está en el corazón. Nosotros, como seres humanos, muchas veces, en algún momento de nuestra vida, hemos buscado o buscamos muchas veces la alegría en el obtener cosas, ¿no? Uno muchas veces pretende, o los jóvenes gastan mucho tiempo en tener. Y nosotros sabemos, como hijos de Dios, que ahí no está la raíz de la felicidad. Las cosas de este mundo son superficiales, ¿no? Que no quiere decir que nosotros no podamos tener nada. Lo que quiere decir es que la felicidad no tenemos que sencillamente buscarla desde ese lado, porque ya el Señor lo dejó claro en su palabra, y ahora vamos a ver eso, que la felicidad no se encuentra en el prosperar, en las cosas materiales. Esas son cuestiones superficiales. Jesús les enseñaba a las personas lo afortunados que eran si ellos cumplían determinados requisitos. ¿En dónde está eso la palabra del Señor? En Mateo 5. Bien, es un pasaje muy conocido que tiene que ver con el Sermón del Monte, cuando el Señor habla de las bienaventuranzas. ¿Saben qué significa bienaventurado? Bienaventurado significa feliz, afortunado. Y Jesús les enseñaba a las personas sobre la felicidad, les enseñaba sobre las bienaventuranzas, y les dice, bienaventurados, arranca el primer versículo, Mateo 5, versículo 3, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Voy a leer los primeros 3, dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Y así sigue Jesús, sigue enseñando cuáles son las características de una persona feliz, bienaventurada. Y en ninguna parte de acá habla sobre lo material. ¿Bien? Que después lo vamos a ver más adelante, no tiene que ver con que nosotros, si prosperamos, vamos a ser infelices. No. ¿Bien? Uno tiene que saber diferenciar cuando Jesús habla de qué cosa. ¿Bien? Y yo lo que marqué en esta palabra puse, el camino a la felicidad empieza con 3 cambios internos. Yo solamente de las bienaventuranzas tomé 3. ¿Bien? 3 cuestiones que tienen que ver con cosas que pasan dentro de tu corazón, dentro de mi corazón, y que a nosotros nos van a definir si nosotros vamos a ser afortunados y felices o no. Y la primera de ellas, Jesús les enseñaba a las personas y les decía, para que ustedes sean bienaventurados, tienen que declararse pobres. Pero Jesús no estaba hablando de lo material. ¿De qué pobreza estaba hablando Jesús? De la pobreza espiritual. Uno cuando habla de pobreza material, por ejemplo, ¿una persona puede salir de la pobreza material? Sí. Si es dirigente, si trabaja, si va, si busca. Una persona, dice la palabra del Señor, que Dios prospera a las manos diligentes. Una persona, como dijo el pastor, hay cuestiones que tienen que ver con leyes de Dios que se cumplen hasta con personas que no son cristianas, como por ejemplo el dar.
El dar es una ley del Señor que se cumple. Si uno da, dice la palabra del Señor, el que siembra abundantemente cosechará abundantemente, y el que siembra escasamente cosechará escasamente. Hay leyes de Dios que las personas que tienen mucho dinero las conocen y saben que son ciertas y saben que dan frutos. Entonces, de la pobreza material se puede salir. Pero Jesús, cuando le decía a las personas, ustedes tienen que ser pobres de espíritu, dice, porque de ellos es el reino de los cielos, está hablando de una pobreza de la cual nosotros no podemos salir. De una pobreza de la cual nosotros, no, por más buenas obras, por más cosas lindas que hagamos en esta tierra, no vamos a poder salir de esa pobreza espiritual que el Señor nos pide que nosotros tengamos. Pobreza espiritual tiene que ser, radica en la importancia de reconocer nuestra condición ante Dios, que nosotros no somos nada. El profeta Isaías decía, y yo lo tengo marcado acá, en Isaías 64:6 dice: si bien todos nosotros somos como suciedad, y toda nuestra justicia como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Dice, todos nosotros somos como suciedad, y toda nuestra justicia como trapo de inmundicia. No hay nada bueno que nosotros podamos hacer en esta tierra que a nosotros nos haga espiritualmente, que nosotros nos podamos jactar espiritualmente de otra persona. Mirá lo que yo hago, yo soy espiritual y vos no. No es así, hermanos. Cuando Jesús le dice y le enseña a las personas a ser pobres de espíritu, le está diciendo, tienen que reconocer cuál es la condición de ustedes ante Dios. Que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y que si hoy estamos como estamos es por la simple y por la mera gracia de Dios, ¿o no? Eso es algo que creo que todos en algún momento lo hemos escuchado. En Salmo 51, del 3 al 4, David decía: porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra. Dice, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Nosotros todos somos pecadores. La pobreza de espíritu, y es algo que sale, es algo interno, algo de adentro nuestro, reconocernos delante del Señor como pecadores. Esa es una de las primeras fases de la felicidad, porque Jesús dice, los pobres de espíritu, de ellos es el reino de los cielos. Reconocer nuestra pobreza espiritual, anoté yo acá, es aceptar lo que Dios dice en su palabra, y hoy estoy muy versiculero. Romanos 3, del 10 al 12, dice: reconocer nuestra pobreza espiritual es aceptar que Dios dijo que no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. ¿Qué significa esto? Que nadie se puede jactar espiritualmente de otra persona. Yo recuerdo una persona que una vez, no me acuerdo si le preguntó al pastor, ¿a qué nivel espiritual estás? Nivel platino. No, chicos, no es así. No es así, hermanos. La pobreza espiritual radica en uno estar en la condición de pecador ante el Señor, condición que a nosotros nos va a llevar al arrepentimiento. La segunda condición con la cual el Señor llamaba bienaventurados a las personas, dice, los que lloran. Y Jesús, cuando hablaba de llorar, no hablaba del simple sentimiento superficial, ¿no? de llorar, de las lágrimas, de estar tristes, sino que Jesús va más allá. Dice, estar de duelo, puse yo, un sentimiento profundo, producto de aceptar nuestra pobreza espiritual. ¿Cómo nosotros no podemos llorar a reconocernos insuficientes ante Dios? ¿Cómo no compungirnos nosotros
sabiendo que nosotros somos pobres espirituales ante el Señor. Porque, ¿qué pasa cuando Jesús le dice a las personas, qué pasa con los que lloran? ¿Qué pasa con los que, Señor, perdóname, Señor, por mi pecado? Por los que reconocen su pobreza espiritual. ¿Qué pasa con los que lloran? Dice el Señor, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. ¿Qué esto qué significa? Que cuando uno reconoce su pobreza espiritual de corazón, y a uno le hace agarrar cositas acá, porque uno sabe cuál es su condición ante Dios, por más que sea, no sé, qué sé yo, las personas, no sé, Dante Gebel, Freyson, no sé, esos pastores conocidos, Gigi Ávila, todos son seres humanos y todos tenemos pecado. Y al aceptar la pobreza espiritual que Jesús nos decía, eso genera algo en nosotros que nos dice, oh, qué misericordioso que ha sido el Señor con nuestras vidas. Recuerden que yo cuando arranqué les dije 3 cosas que nos van a llevar a ser felices, que empiezan desde acá adentro. Esto es algo que nosotros no lo podemos ver, solamente lo puede ver el Señor. Solamente lo puede ver el Señor a eso. Bueno, pues el hombre será animado cuando el hombre esté llorando, recibiendo consolación, ¿a través de qué? A través del perdón. El Señor nos consuela perdonando nuestro pecado. Sí, yo sé cuál es tu condición delante de mí, pero yo te perdono por tus pecados. Y toda la mañana renuevo mi misericordia para que vos te acerques a mi trono a pedirme perdón. Significa que hay muchas personas que se tienen que bajar de caballo. Muchas personas que se tienen que bajar de caballo. Porque delante del Señor nosotros debemos reconocer nuestra pobreza espiritual. Eso es condición fundamental para que una persona pueda llegar a ser un bienaventurado, una persona feliz. Que el cambio empiece desde acá adentro. ¿Amén? Pasa que muchas personas dicen haberse, por ejemplo, arrepentido de sus pecados, sin embargo, lo único que hacen es pedirles disculpas a Dios. Y eso es insuficiente. Señor, perdón por lo que hice hoy. Y lo sigo haciendo. Y mañana, Señor, perdón por lo que hice hoy. Cuando uno se arrepiente y se aparta del pecado, dice la palabra del Señor que alcanza la misericordia. Todos queremos alcanzar la misericordia del Señor, y eso es lo que a nosotros nos va a hacer feliz, porque nosotros vamos a recibir la consolación del Señor. Solo así es posible encontrar el perdón de Dios. Y yo busqué un versículo que es 2 Corintios 7:10, dice, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Dice que la tristeza del Señor produce arrepentimiento para salvación. Ese sentimiento del Señor, mira la misericordia que tuviste de mi vida, produce arrepentimiento para salvación. Eso a nosotros nos va a llevar a algo eterno. ¿Qué más nos puede hacer feliz que eso? Que saber que nosotros gozamos de ese hermoso regalo que el Señor nos dio. Y eso trasciende lo material, trasciende todo lo de este mundo que es pasajero. Son cosas que nacen de adentro, y eso es lo más difícil, porque lo superficial cualquiera puede aparentar en lo superficial. Pero ante los ojos del Señor, que nosotros no le podemos mentir, el Señor que mira tu corazón. Dice que Él escudriña y pesa los corazones. Entonces, dijimos, el primero, declararse pobre espiritualmente, reconocer nuestra condición ante Dios. Segundo, llorar, los que lloran. Los que le dan gracias al Señor por la misericordia que Él ha tenido. Tercer punto, y es una de la tercera bienaventuranza, después siguen, pero yo quise hacer hincapié en estas 3, dice, manso y humilde. Dice, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Y sencillamente, Jesús se refiere a las personas humildes, amables, las que se humillan delante del Señor, se humillan y se apartan de toda prepotencia, de toda suficiencia, bien, aceptando que el único que nos hará salvo, lo único que nos hará salvo es la misericordia del Señor.
y no nuestras propias obras. Me puedo buscar Efesios 2, del 8 al 9. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Dice, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Y acá volvemos a lo que nosotros dijimos antes. Bien, la gracia del Señor, la misericordia que Él tiene con nosotros cada día. Dice, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Sabe por qué? Porque la naturaleza humana, el ser humano, busca un mérito para la salvación. Mirá, ese se congrega todos los días, sirve, toca la guitarra, canta, baila, predica. Ese es la salvación. A la tina ahí. No es así, hermano. Dice, no hay nada que nosotros podamos hacer, pero nada, se los aseguro, no hay nada, ninguna obra que nosotros podamos hacer que a nosotros nos haga tener algún mérito para ser salvos. Solamente somos salvos por gracia, dice la palabra de Dios. Por gracia, por medio de la fe. Eso tiene que ver con reconocer nuestra pobreza espiritual, que somos salvos por la gracia del Señor, no por nuestras obras. Cuando el Señor empieza a obrar en nuestra vida y nosotros empezamos a entender estos principios de cuando el Señor decía quiénes son los bienaventurados, cuando nosotros empezamos a entender, ahí es cuando nuestra vida empieza a cambiar y cuando la felicidad y la alegría del Señor empiezan a verse en nuestra vida. Yo he visto muchos videos, siempre me gusta ver, no sé por qué, me gusta ver videos de gente que se enriqueció mucho de golpe. Siempre busco videos, testimonios de famosos, de cantantes y demás. Y todos, absolutamente todos, no hay uno que te diga algo diferente, todos te dicen lo mismo. Mira, dice, yo siempre quise tener. Me empecé a ser famoso y empecé a tener plata. Y quise primero, me compré el mejor auto, me hice una mansión. No sé. Me compré otro auto más, uno de lujo. Se salió, fui a 2 programas de televisión, me hice famoso, me sacaba fotos con la gente. Y dijo una cantante, sin embargo, yo me encerraba en mi casa y me daba cuenta que eso no me llenaba. Me daba cuenta que me faltaba algo. Que eso era todo superficial. Me da cuenta que eso a los ojos de la gente, el mundo de hoy en día nos vende que eso es la felicidad, el tener plata, el irte por todo el mundo, No, Jesús no nos enseñó eso. No quiere decir que nosotros no podamos estar bien económicamente, podemos estar bien. La palabra del Señor, David decía en Salmos, si se aumentan tus riquezas, no pongas el corazón en ellas. Lo dice textual. Si se aumentan tus riquezas, no pongas el corazón en ellas. Ese es el secreto. Nuestro corazón siempre tiene que estar conectado con nuestro Padre Celestial. Quiero leer, por último, una parábola que es muy conocida, que está en Lucas 18:9, que es así que no la busqué, la voy a buscar ahora. Que les va a resumir en una parábola pequeñita, así como decía Jesús, les va a resumir todo lo que yo hablé. Es la parábola del fariseo y del publicano. ¿Quiénes eran los fariseos? Los fariseos eran los estudiosos de la ley, se sabían la Torá, los libros de Moisés, la ley de Moisés se la sabían de pe a pa. Ellos no mataban, no robaban. Sin embargo, su condición de fariseos era porque ellos no aceptaban a Jesús, ellos lo cuestionaban, pero ellos eran los santos. ¿Bien? Y los publicanos estaban mal vistos, eran cobradores de impuestos, muchos estaban vistos como sinvergüenzas. Entonces, acá la parábola del fariseo y publicano está hablando de la parábola del santulón y de la mugre. De eso está hablando. Dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Jesús les hablaba. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias, porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. El Señor
quiere corazones humillados. Corazones humillados. Hermanos, la humildad a nosotros, el Señor nos va a exaltar cuando nosotros aprendamos a ser humildes. Y gracias a Dios yo jamás he visto algo de eso acá, jamás. Pero sí lo he visto en otras iglesias. Sí lo he visto en otras iglesias, ¿no? Pasa el pastor, se abre todo. No, ¿cómo le va a hablar? ¿Cómo le va a decir? ¿Cómo lo va a tratar de che al pastor? Vos sos un irrespetuoso. Hasta tal punto que había personas que la palabra del pastor o del apóstol estaba primero que la palabra de Dios. Y un apóstol ha llegado a decir en otra ciudad, bueno, esto no está en la Biblia, pero se lo digo yo. Y déjenme decir, hermanos, que cuando ustedes escuchen algo así, corran. Porque dice que en los últimos tiempos se levantarán falsos profetas, falsos maestros. Hermanos, no hay nada mejor que ser bienaventurado delante de los ojos del Señor. No hay nada mejor. No hay nada mejor. Nada a nosotros nos puede hacer gloriarnos de lo que nosotros hacemos ante el Señor. Nadie. Somos todos ante los ojos del Señor. Cada uno tiene su función aquí en esta tierra. Cada uno tiene su trabajo que el Señor le ha dado. Pero el Señor sigue mirando tu corazón. Amén. Hermano, yo quise predicar de esto porque entiendo y sé que el Señor sigue trabajando todos los días en nuestros corazones. Y esto, si nosotros lo sabemos aplicar, les puedo asegurar, hermanos, que vamos a ser bienaventurados. Vamos a ser afortunados, vamos a ser felices y vamos a tomar todo aquello que el Señor planeó en su eternidad para nosotros. Amén. Los invito a cerrar sus ojos. Vamos a darle gracias al Señor. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Padre, porque es fiel y porque es verdadera, bendito Señor. Padre, tu palabra dice que los que se humillan serán exaltados, bendito Señor. Padre, te pido, bendito Dios, que tú tengas misericordia de nuestras vidas, Señor. Padre, que así como tú tienes misericordia de nosotros, nosotros podamos tener misericordia de los hermanos, bendito Señor. Padre, nosotros podamos tener misericordia del que necesita una mano, Señor. Padre, en esta hora yo te pido, bendito Señor, Padre, que podamos ser el fiel reflejo, Señor amado, tuyo, Señor. Padre, así como decía mi hermana Marcela, Señor, Padre, un honor, un privilegio, Señor, que tú nos pidas, Señor, que nosotros, Padre, imitemos a Jesús, bendito Dios. Padre, en esta hora, Señor, te pido que tú nos enseñes cada día a caminar como Él, con humildad, con mansedumbre, Señor, con un corazón sencillo, bendito Señor, apartado de todo mal, Señor, Padre, y aunque nos cueste, porque nuestra naturaleza pecaminosa, Señor amado, muchas veces, Señor amado, va delante nuestro, Señor, yo te pido que tú tengas misericordia de nuestras vidas, Señor, Padre, y que el trabajo que tú nos has encomendado en este pueblo y en pueblo vecino, Señor, lo podamos hacer de una manera que te agrade, bendito Señor, y que te honre, Señor. Padre, te agradecemos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén.